Hola a todos, esto es Interiorizando, un podcast en donde hablaremos sobre nuestras experiencias sobre el rubro del diseño. Somos 4 profesionales, mi nombre es Nicole, arquitecta de interiores, al igual que Fernando e Ivana, y por acá tenemos a Angie, dedicada al paisajismo. Este espacio fue creado a través de una conversación en la que nos conocimos los 4 y pudimos compartir muchas experiencias, tabúes sobre el diseño y tuvimos la necesidad de poder compartir esto con ustedes. Y ahora vamos a empezar a compartirles un poco de la génesis de este proyecto que partió de por qué decidimos ir cada uno por su camino. Y vamos a hablar del proceso de independizarse. Independizarse, ¿qué significa independizarse? Pues en lo personal, a título personal, sentí que la dependencia laboral me estaba abrumando por completo, que ya todo se tornó como en una monotonía totalmente lineal y que no se me permitía ir por donde yo estaba quizás ya más esclarecida en el tema de mi panorama, cómo lo veía, ¿no? O sea, ya sentía que tenía propósitos más claros respecto a este tema plantil, ¿no? Al cual me dedico ahora, que es prácticamente hacer arquitectura, pero con plantas, ¿no? Entonces, sentí el llamado y dije, este es el momento, porque si es que no lo hacía, prácticamente estaría ahora, sabe Dios dónde, ¿no? Entonces... Lo empezaste a encontrar. Sí, dije, si no tomo decisión ahora, ya, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Sí, total. Entonces, creo que primero es eso, ¿no? Tomar acción respecto a una decisión que se te viene, pero no la tienes que dejar pasar, porque si no, también no sabes cuándo, y creo que esa incertidumbre nunca termina, si es que no tomas decisión, ¿no? Sí, me pasó básicamente lo mismo. Creo que al inicio lo que yo buscaba era obtener experiencia, porque claro, salía a un mundo en donde prácticamente salí de estudiar y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Decidí tener experiencia, pero por un momento en mi vida creí que realmente iba a trabajar para alguien por el resto de mi vida, pero creo que llegó un momento en donde se crearon limitaciones en esos trabajos, en donde realmente yo no podía ser prácticamente la diseñadora que se basaba en un estilo y simplemente tenía restricciones, en donde claramente no era yo. Entonces la idea era mostrar al mundo de qué valgo y más que todo dejar huella justamente aquí con lo que me gusta, ¿no? Tu esencia, tu estilo. Exactamente, sí. Bueno, en lo personal también algo parecido. Creo que las experiencias se podría hacer un global, pero también me sentía como el típico todista, ¿no? O sea, era la diseñadora, pero también la que hacía los contratos y también el presupuesto y aparte ver obra. Entonces sentía como que hacía todo, pero no estaba bien remunerado. Entonces, aparte que podía trabajar hasta las 10 de la noche estando en obra y no recibía, como decir, esos pagos extras. Exacto, era como que ponte la camiseta y listo, pues no te quejes. Sí, ponte la camiseta. Entonces es como que... Está camuflado porque en realidad es pagar derecho de piso, ¿no? Exacto, derecho de piso. ¿Qué es lo que toca? O sea, tiene que sí. Pero lo que me gustaba era que aparte de eso, ganaba experiencia, o sea, sin darme cuenta, estaba haciendo de todo y eso me ayudó mucho cuando ya me independicé. Sí, es un punto que a veces dejamos de lado, ¿no? La experiencia que podemos ganar, por más de que sea un poco pesado. En mi caso, yo estuve muchos años en rubro corporativo y el flujo o el movimiento de trabajo era bastante abrumador. O sea, habían días en los que tenías que sí o sí trabajar sábado, a veces uno encontró domingo porque tenías que ver algo particular, ya que las horas usualmente eran de noche, o algunas sí eran de día, pero en mi caso agarré pandemia trabajando con toda la incertidumbre que había y había mucho estrés de por medio, de la seguridad, la salud. Obviamente no voy a decir que no disfruté también el trabajo porque me gusta hacer lo que hago, entonces sí era a veces un poco ese miedo al salir, pero al mismo tiempo la recompensa después, ¿no? Después de muchos años y después de mucho estrés también, siento que hubo ese golpe, ¿no? de decir, oye, ¿qué estoy haciendo ahorita que podría mejorar después? Porque ya sabía que donde yo estaba ya no había donde más escalar, ¿no? Entonces, lógicamente, sentí la necesidad de decir, bueno, creo que hasta acá y
y tuve la oportunidad también de poder hacer un trabajo de manera independiente que me lanzó de alguna otra manera a poder lograr eso. Porque sentí que si tal vez solamente me lanzaba así nada más, sin ningún proyecto, sin nada, tal vez iba a estar a la deriva. Entonces tuve esa oportunidad y la aproveché. Claro, y creo que también se conecta un poco al tema del piloto automático, no solamente que creo que se relaciona con nuestra vida personal, sino a veces cuando estás en un trabajo y sientes que ya simplemente trabajas por el tema de la necesidad o simplemente tener una estabilidad económica. A veces pasa, porque también llega un punto en donde dices, sí, quisiera ser independiente, pero quizás no me vaya bien, o nosotros mismos sabemos que en este rubro puede ser inestable tanto unos meses sí como otros no. Totalmente. Entonces, creo que de esa manera el habernos arriesgado y ahora en donde estamos, o sea, yo creo que lo resumiría a una valentía completamente grande, ¿no? Porque la incertidumbre sigue, ¿no? Entonces, en lo personal, cuando decidí ser independiente, me costó bastante y aprendí muchas cosas. Muy aparte de mi experiencia en los 3 estudios en donde yo estuve, me ayudó bastante a al menos poder orientarme hacia dónde iba, ¿no? Porque yo miraba mucho a mis jefes, cuál era su posición, en qué momento ellos, pues, claro, daban la cara por su estudio, ¿no? Entonces, en ese punto llegó a que yo también fuera esa persona. Para mí fue difícil, como les estaba comentando, porque no sabía que también el tema de las redes sociales es completamente importante hoy en día. Entonces, el tema del posicionamiento y lo demás. En lo personal, para yo poder, digamos, empezar a posicionarme, yo estuve en Expodeco 2 años, en el 2019 y en el 2023, en donde me ayudó bastante, muy aparte de que quizás no haya tenido muchos clientes, me ayudó bastante a poder tener una amplia variedad de proveedores y consolidar también, ¿no? Con estos proveedores que hasta el momento aún me apoyan. Entonces, de esa manera me ayudó a posicionarme, como les estaba comentando, tanto en redes sociales, y es importantísimo porque de alguna u otra forma en qué plataforma tú puedes vender tu servicio, ¿no? Entonces, de a pocos, y eso también me ayudó también a perder un poco este miedo a hablar en cámaras, porque al inicio era completamente tímida. No soy ni la mitad de lo que soy ahora en realidad, pero créanme que me ayudó bastante a desenvolverme y más que todo a poder decir lo que pienso, ¿no? En cada aspecto de mi vida. Claro, de hecho que Expodeco es como que te abrió más el tema de la visión de lo que estabas así, totalmente, es un mundo diferente. Porque era explicar todos los días a un grupo grande de tanto personas y como estudiantes, ojo, o sea, siempre me preguntaban, ¿y cómo llegaste hasta donde tú estás? Y esto y el otro, es como que cada cosa tiene su proceso y creo que en algún momento ustedes también lo van a tener, ¿no? Entonces, así como yo lo tuve. Sí, para cerrar justo esta palabra que dices proceso, vamos a seguir la continuidad del capítulo, que, bueno, como bien comenta Ivy, ¿no? Es súper contrastante, porque si bien suena súper alentador todo lo que dijimos al inicio, es como, existe el miedo a fracasar, la incertidumbre, o sea, que nunca... Rayos, golpeé el micrófono. Incertidumbre nunca va a terminar. Entonces, es eso, ¿no? Saber también que va a haber de lo malo dentro de todo lo bueno, que es eso que te mueve finalmente, ¿no? Y que te hace decidir como, ok, quiero hacer esto, ¿no? Porque en muchos momentos, por lo menos yo he sentido como, y ahora, ¿cómo manejo esto, no? O la estabilidad financiera también que tenía cuando dependía laboralmente de una empresa o de alguien en particular. Que si no, ellos sabían que te iban a pagar. Sí, y que cuando el cambio fue totalmente inmediato, ¿no? O sea, de pasar de ya no estar como recibiendo mensualmente un sueldo y luego decir, pucha, y ahora si es que ya no me llega un proyecto grande, ¿cómo me mantengo estos 3 meses, no? Sí. No sé, o sea, al inicio es mucho más difícil manejarlo, ¿no? Después ya tú ves cómo de manera escalable se va como regulando, ¿no? También encuentras su ritmo. Vas aprendiendo. Claro, porque también empiezas a hacer más cosas, ¿no? No es que te va a llegar así, o sea, regalado, ¿no? El proyecto, tú tienes que buscártelas también, ¿no? Es como...
Tiene muchas cosas, ¿no? De Sí. por medio. No, aparte de tu estilo, ¿no? O sea, es algo que a veces va a estar muy marcado y que a muchos clientes les va a interesar, ¿no? Obviamente el estilo que maneja Nicole o el que maneja Ivana no es parecido al mío, y más aún Angie que ve paisajismo. Entonces, lógicamente, aparte de los estilos, también van a haber nichos, ¿no? Nichos de mercado Sí. que hoy en día siguen evolucionando y que a veces no muchas personas lo ven, pero es algo que poco a poco va a ir fortaleciéndose más y lógicamente cada vez más profesionales van a empezar a sacar nichos nuevos, ¿no? Porque es algo que evoluciona. Entonces, si bien es cierto, existe la incertidumbre, también existen nuevas oportunidades. Y estas oportunidades tenemos que saber verlas, ¿no? Y la única forma de verlas es tanteando el mercado, es probando cosas nuevas, arriesgándonos también a poder hacer las cosas, porque sé que a veces da miedo y mucho. Vas a perder dinero, sí te va a pasar. Sí, Lo digo. es algo normal, Sí, o sea, pero inevitable, Sí, es exacto, inevitable. porque si bien es cierto, pesa y duele, te lastima todo lo que va a pasar. O sea, al fin y al cabo es un día. No, tienes los demás para poder arreglarlo, para poder corregirlo, para poder sacar inclusive algo bueno de eso y poder mejorar en el proceso. Sí, yo creo que esos pequeños o grandes errores igual te van a ayudar como que a la próxima no vas a volver a pisar ese mismo palito, ¿no? O sea, igual menos personalmente me ha pasado, ¿no? De Sí. que, pucha, yo pensé que a mí no me iba a pasar o yo iba a ser la intocable, no me pasó. Y yo sé que de repente me va a volver a pasar en un futuro y es parte de, pues, ¿no? Porque hay cosas que en un grupo de trabajo no podemos controlar a ciertas, no sé, por ejemplo, carpinteros o algo, y tenemos que asumir por más que no haya sido nuestra Sí. responsabilidad. Que eso es casi el 90%. Sí, porque la cara es de tu estudio, eres tú, entonces Sí. no vas a poner como que tu carpintero, no, él es la culpa. Entonces hay cosas que de repente escapan de nuestras manos que las asumimos nosotros. Y algo que dijiste, Fer, como el tema de que vas encontrando tu nicho, algo también personalmente cuando me independicé, al nicho que ingresé y bueno, que ahí fue transformándose después con el tiempo, fue de jóvenes, o sea, Claro. sobre todo al nicho de mujeres, ¿no? Entonces siempre es bueno como que cuando te independizas, como consejo, ¿no? Que encuentres a quien, o de repente un punto de un cliente en específico y de ahí tú vas a ir evolucionando, o de repente te quedas en esto y te vuelves el mejor en esto, pero es algo personalmente lo que me pasó a mí y ahí fui escalando un poco más. Claro. Y ahí vienen las recomendaciones, ¿no? O sea, cuando haces un buen trabajo, lógicamente te van a recomendar. Y te lo digo, o sea, un cliente recomendado es prácticamente un cliente asegurado, ¿no? A diferencia de alguien que vas a conocer, no sé, porque te veo en redes sociales, que imagino, Ivana, te puede pasar mucho, que te van a tantear precio, te van a decir, oye, me gustaría trabajar contigo, pero tengo tanto presupuesto. Sí. Y obviamente uno también ya empieza a evaluar qué clase de cliente va a necesitar o va a querer trabajar con él, ¿no? Igual, de esa forma, creo yo, también es quizás poner de lado el tema de sobrepensar todas esas cosas, porque, o sea, todo lo que les hemos dicho justamente es porque lo hemos hecho. Hemos prácticamente vivido todo esto, ¿no? Entonces, digamos que si quisieran empezar como nosotros el tema de arriesgarnos, primero tratar de, decidir y justamente por qué es que nosotros iniciamos esto. Entonces, digamos que al menos para iniciar, creo yo, podríamos empezar con nuestras amistades, tanto con familiares, y de esa forma empezar a fidelizar un poco con nuestros clientes, ¿no? Claro, es un nivel de clientes, ¿no? Lo otro es la parte del equipamiento. O somos profesionales, entonces tenemos que contar con un equipo profesional. Y creo que para esto es un punto muy importante lo que es la experiencia que uno va agarrando en otras empresas, ¿no? Que podamos ir ahorrando algo de dinero, poder ir comprándonos nuestros equipos poco a poco y al menos cuando ya tengamos algo en lo que sabemos que podemos trabajar de manera independiente, poder también aprovechar esa oportunidad, ¿no? Sí, ahora que mencionas la experiencia previa, bueno, yo
en mis primeros trabajos sentí bastante, o sea, por el lado de cómo me conecté también con el rubro del paisaje, ¿no? Porque primero hice diseño interior. Sentí mucha inspiración, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en un estudio de paisajismo desde muy temprano, incluso estando dentro de Toulouse. Entonces se me fue como esclareciendo mucho más, ¿no? Qué era lo que quería realmente, ¿no? Okay. A pesar de trabajar también en lo que ustedes ahora hacen, ¿no? Como de día a día, que también me gusta, me parece que es como súper importante también, ¿no? A veces uno piensa que diseñar puede confundirse con la superficialidad, ¿no? Como poner algo bonito o es solo decorar, ¿no? Son palabras totalmente distintas. Cuando nos dicen O sea, decoradores de interiores, ajá, me duele. exacto, ¿no? Me duele. Entonces es como realmente nosotros ahora podemos saber el valor de nuestro trabajo, ¿no? Viendo en retrospectiva, como todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a donde estamos sentados ahora, literalmente, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Como ir viendo, nunca dejar de ver atrás también, ¿no? Para mí eso es súper importante, como tener los pies en la tierra y decir, pucha, o sea, sobre todo cuando estoy con la mente así súper cargada y decir como, ay, ver cómo estaba hace 2, 3 años o incluso la semana pasada en comparativa a lo que he logrado hoy mismo, es como, ya logré un montón con solo respirar, ¿no? Sí, claro, o sea, esos pequeños logros, o sea, es que es así, a veces no lo vemos, ¿no? Sí, como, es cierto. Son cosas que no podemos dejar pasar, ¿no? Y sobre todo en este proceso que nunca termina, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y también llegamos a un punto en donde lo resumo a que tenemos que resolver. ¿No? Un poco abarcando el tema de Expodeco, prácticamente a mí me dejaron casi como una semana y media para poder realizar un stand de casi 120 metros cuadrados en donde hubieron problemas tanto de obra y que se asemejan prácticamente a lo que quizás alguna vez ustedes lo han pasado, pero en ese momento era o resuelves en ese momento porque no hay tiempo, ¿no? Entonces hay ciertas presiones que poco a poco nos vamos quizás poniendo en ciertas situaciones, pero en realidad al final tenemos que encontrar una solución. Siempre plan A, plan B, plan C, los planes que deben haber, ¿no? Para poder encontrar esa solución. Sí. Y bueno, ahora le vamos a dar algunos consejos de vida que seguramente van a aprovechar. Sabemos que los van a aprovechar. Sí, que nos hubiera gustado que nos digan a nosotros. Sí, definitivamente. La real. Empezando por Fernando. Uy. ¿Qué te ha pasado, Fernando? ¿Qué no puedo decir? ¿No? Es nuestro mentor. Yo creo que la primera parte fundamental de todo independiente, emprendedor, como quieras llamarlo, es ser organizado. O sea, si no te organizas, no solo en las cosas que haces, sino también en tus finanzas, obviamente vas a sufrirlo, porque es bastante tedioso que pasen los días sabiendo que dependes de un sustento económico y ese sustento económico tiene que cubrir una capacidad de días y que lógicamente tu cliente obviamente no ve, pero tú estás dándolo todo, estás organizándote, haciendo y no estás solo con el cliente, estás con los proveedores, estás también consiguiendo nuevos clientes, entonces, y de pronto no es la única actividad que haces, de pronto haces también otros tipos de trabajos para cubrir una cuota que obviamente necesitas para poder vivir. Entonces, la primera parte siempre, sean organizados, ¿no? Sé que cuesta, hoy en día existen muchas plataformas, está Notion, está inclusive un papel que lo puedes utilizar a nivel tal cual, lo que te funcione, sí, ¿no? Entonces, no sé, a ver, ¿quién más quiere continuar los tips? Bueno, yo diría ser esponja, ¿no? Absorber todo el conocimiento que puedas y ir categorizando también. Eso me ayuda a mí un montón. Por ejemplo, yo hago un montón de listas porque siento que mi mente también se organiza, o sea, no se queda todo en mi cabeza y ahí digo, quiero hacer todo y no hago nada. Sí. Tengo que decirle a mi cerebro, ok, quiero esto lo voy a hacer en este plazo, esto en otro, bla, 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 y así voy como también entendiéndome yo, ¿no? Porque si no, no termino haciendo nada, en verdad no termino haciendo nada. La procrastinación es otra cosa también, ¿no? Es como, siento que eso es lo que más me retrasa en cuanto a
yo viéndome avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho trabajar la parte mental también, ¿no? O sea, saber qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que te mueve primero también, porque conocer tus pasiones es lo que te va a hacer continuar siempre. Esa es tu gasolina, porque si no, olvídate. No, pues, ¿no? Simplemente te vas a quedar en una idea y no vas a decidir nunca. Sí. Yo creo que ambos dijeron algo importantísimo, que es como que la organización que te lleva al hecho de cuando eres tu propio jefe, no tienes un horario, o sea, no tienes un horario donde empiezas ni tienes un horario donde terminas, entonces tú vas a tener que organizarte para ver ese proyecto en cuánto tiempo lo terminas, si lo quieres alargar por semanas, entonces eso en lo personal a mí es como que fue lo primero que me chocó, porque era tipo la primera semana ya de, ya me independicé, puedo dormir hasta más tarde, que ya... Pero al final me quedaba trabajando hasta las 4 de la mañana, entonces yo veía como que si no era necesario hacerlo, entonces es algo que, soy honesta, me cuesta, ¿no? Cuesta hacer el hecho de priorizar cosas a veces para no amanecernos, porque somos bien conocidos en el rubro de arquitectura o estudiantes de arquitectura e interiores de nos amanecemos siempre haciendo todo. No dormimos, o sea, estamos con el café ojerosos. Entonces, creo que ellos dos tocaron un punto importantísimo que es organizarse, sí sería un buen punto. Y de mi parte también experiencia. Agarré mucha experiencia, como dice Angie, esponjas de todo, experiencia en cada trabajo que se hayan encontrado, porque eso les va a ayudar a que poquito a poquito van a ir formando su propio espacio, pues, ¿no? Y cuando ya se sientan como que ya creo que tengo un poco de todo, de repente es mi momento de poder lanzarme, ¿no? Y experiencia, organización, ¿qué más? Algo que quisiera agregar también es que quizás una gran interrogante es cómo iniciar, o sea, cómo marketearme, por así decirlo. Hay veces en que, bueno, en mi caso, fue que cuando empecé a independizarme, empecé a realizar algunos proyectos que no eran reales, quizás, algo ficticios, pero de esa forma me ayudaba a tener un portafolio, ¿no? En donde yo podría mostrar tanto lo que yo hacía y más que todo definir mi estilo, ¿no? El tema del estilo es completamente importante. No todos tenemos el mismo estilo o la misma visión y cada cliente se va a adaptar a lo que a él le guste, ¿no? Entonces yo creo que la idea de definir ese estilo va a ser siempre tu valor agregado, ¿no? Y más que todo para que de alguna u otra forma puedan llamarte y de esa forma poder lograr algo genial. Claro, y algo que complementa tu forma de trabajar son tus procesos también, ¿no? O sea, cómo es que abarcas a un cliente, que es súper importante. Para eso obviamente tienes una visita, conversas, armas tu brief, ¿no? Y cómo a raíz de eso vas armando tu mood board, vas armando tus vistas, tus distribuciones. Entonces todo tiene un lineamiento, ¿no? O sea, en tu línea de tiempo vas a ir abarcando diferentes actividades, diferentes registros, inclusive recomendación, documenta todo. O sea, es decir, tómale foto a todo lo que hagas. Sí, el antes y después. Sí, los videos, porque aunque, bueno, a mí me cuesta a veces, pero ya lo he empezado a implementar, es que al final tienes un contenido como background, ¿no? Como de fuente que te va a servir para hacer nuevas cosas después, ¿no? E inclusive tú mismo vas a ir viendo cómo evolucionas, ¿no? Y ese proceso tú los vas a plasmar finalmente en un entregable, que ese entregable tiene que ser sólido, lógicamente. Como todo profesional tienes que entregar algo de calidad, ¿no? Y eso lo va a ir también evolucionando. No es algo que está predestinado en que solo se queda así y ya, porque obviamente los tiempos cambian, las plataformas cambian. Hoy en día, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? Yo renderizo con Enscape, que sé que las chicas apenas si lo han escuchado, ¿no? Y obviamente lo utilizo, ¿por qué? Porque a mí me ahorra bastante tiempo a nivel de trabajo, ¿no? Yo he sabido aprovechar al menos ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces van a haber muchas herramientas que hoy en día están disponibles, son gratuitas. Obviamente depende de cada uno cómo utilizarlas, ¿no? Y a raíz de eso va también de la mano cómo es que nosotros empezamos en este rubro, ¿no? O sea, como ya nos hemos contado un poco qué es lo que hemos afrontado a nivel independiente,
pero vamos a explicarles un poco también cuál fue nuestra primera experiencia como independiente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, un familiar de mi pareja me contactó para poder hacer un diseño totalmente integral de su departamento. O sea, y era, digamos, la primera vez, bueno, no la primera, pero bueno, diría que sí ya. La primera en la que me tocó hacer un departamento completamente integral, ¿no? Entonces yo vi la oportunidad de poder crear un proceso de trabajo ahí. O sea, poder tener un catálogo de entregables en el cual obviamente me tomó mucho tiempo hacer, y en esa época trabajaba para otra empresa. O sea, lo hice prácticamente en línea, ¿no? O sea, estaba trabajando en las mañanas para una empresa y en las tardes, noches o a veces amanecidas ya trabajaba este nuevo proyecto, ¿no? Entonces sí fue un poco matado, no lo voy a negar, pero la recompensa obviamente fue el ver un proyecto terminado, que el cliente pues estuviera satisfecho con eso, y yo de mi lado pues haber aprendido algo súper importante, que eran procesos de trabajo, y que ya tenía inclusive como una especie de layout o plantilla que ya podía usar en mis demás proyectos, ¿no? Y eso me ayudó bastante también a marcar como una línea bastante alta en la cual yo tengo y sé que tengo que seguir aumentando cada vez más en cada entregable, ¿no? Porque la idea es poder dar más calidad y que el cliente obviamente entienda esa calidad en mis honorarios, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que en este mercado sí existe bastante competencia, pero tampoco podemos decir, oye, nos bajamos el precio para que nos contraten. No. O sea, Hacer respetar tu trabajo. exacto. O sea, bueno, en el caso de las chicas, la mayoría estamos entre 5 a 6 años de experiencia en el mercado. Entonces, obviamente hemos pasado por muchas cosas, hemos tenido bastantes, digamos, experiencias. Estas solamente de las primeras, ¿no? Y lógicamente sabemos cómo es que nuestro, digamos, trabajo es valorado, no sabemos cuál es el valor de nuestro trabajo. Sí, y creo que nuestras primeras experiencias van a ser siempre actuar y ver cuáles son nuestros errores, ¿no? Y justamente algo que acotaste fue el tema de cómo es que empiezas a realizar como tu presentación, y eso es algo que usualmente he escuchado que muchos preguntan, ¿no? Pero, o por ejemplo, ¿no? O ¿cuánto cobras por metro cuadrado? O ¿cómo haces tu presentación para poder mostrarles a los clientes? Sí. Pero eso, de alguna u otra forma, vas a ir descubriéndolo durante el proceso, porque obviamente al inicio no te van a enseñar eso. No, En lo realidad. adaptas, y también lo adaptas a lo Exacto. que es más como que tu marca, tu estilo, y Exactamente. lo adaptas a ti. Sí, lo vas a ir adaptando, ¿no? Entonces, en lo personal, cuando inicié en el tema de independizarme, en realidad fue con Expodeco en 2019. Yo acabé y entré a un concurso que Toulouse hace para los egresados todos los años, y bueno, quedé como finalista y al final gané justamente junto a un colega mío y amigo. Y de esa forma empecé a escalar, de esa forma también empecé a obtener mi primer cliente, me acuerdo. Claro. Y de eso se trata, ¿no? Empezar a escalar y hacer prueba, error, y de esa forma poder empezando a adaptar ya a un estilo propio. Y algo que quisiera también acotar es que en estos entregables usualmente los clientes ven un plano y no totalmente desorientados. Entonces es importante también que estos entregables sean completamente detallados, y hasta el día de hoy soy muy detallista con eso, porque cada cliente me pregunta, ¿y esto dónde lo conseguiste? ¿Y esto de qué material es? Y esto, ser muy detallado en esos aspectos es completamente importante, para que no llegue a un punto en el que quizás sea muy abrumador que el cliente te esté preguntando por cada detalle o cada cosa, porque la idea es que tu servicio hable por ti mismo en el sentido del entregable, ¿no? Entonces, para que esté completamente claro. Sí. Sí. Bueno, por mi lado, estaba tratando de hacer memoria cuál fue mi primer proyecto. Lo que pasa es que tuve un primer proyecto en mobiliario, en interiores y en paisajismo, ¿no? Entonces no sé cuál puedo compartir el primero, ¿ya? Que fue el de diseño de mobiliario, que fue en conjunto con una colega mía que se llama Rosa Guayo. Fue en pandemia. Identificamos la necesidad básica de la pandemia, que era como ingresar a la vivienda y
desinfectarte, cómo sacarte los zapatos. ya. O sea, la ¿Dónde gente poner las andaba como astronauta, ¿no? Entonces sí, era claro. un poco, un poco Sí, difícil cierto. esto Me de hace acordar salir a cuando la salí a calle, trabajar. salir a la calle. Es que fue una época, fue Sí. una pandemia. Yo, o sea, yo también me compré esos trajes el para ir. mameluco, Claro, Sí, ajá. utilicemos palabras claro. correctas. Llegabas, ¿no? Y estabas así, Enterizos, sí. Sí, sí, todo la real para atrás, todo. desinfección. Entonces, Vaya a bañarse. Totalmente. viendo esta como interacción nueva que se generaba en nuestras casas, en Y eso sobre necesidad todo, también. ajá, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos estaciones de bioseguridad? ¿No? O sea, ya le pusimos un nombre. ¿Eso no fue un ¿no? concurso de Toulouse? No, fue nuestro proyecto, o sea, ¿De Arauco? No. no. Ah, ya, aparte. O sea, independientes. Fue nuestra empresa de mobiliario Ah, ok. que sacó Ah. una colección para la pandemia. Ah, ok, Ajá. vale. Recién nos venimos a Entonces- enterar, ¿no? Sí, es que no les había contado. Colección pandémica. Colección pandemia. Y Biohazard, ¿no? sí, tuvo muy buena llegada, obviamente, ¿no? Porque Claro. fue como, tenemos la solución para ustedes. Exacto, Y consistía en como un recibidor que tenía como una repisa para colgar las prendas, como Zapatos. celular, alcohol, todo pues, ¿no? Era como algo integral. Sí, claro. Entonces, y también buscábamos usar como materiales como el OSB o el MDF, ¿no? Que son aglomerados que finalmente como que el ciclo de uso es circular, ¿no? O sea, Sí. regresa, ¿no? La madera de la viruta, ya. Bueno, sí, ya saben. Ujú. Lo irán sabiendo. Deberían saber. Sí, se van a ir enterando. Ya. Y bueno, así fue Deberías. como empezamos, ¿no? Bueno, empezamos, hablé por mí y por Rosa, ¿no? Por mi parte me tocó hacerlo acompañada, ¿no? En ese proyecto Claro. en particular, pero ya en los demás rubros a los que me dediqué por un tiempo, que fue interiores, también me ayudó un montón, porque ya tenía esa experiencia previa de decir, porque en eso del mobiliario nosotros teníamos que hacer todo, ¿no? La parte contable, la parte de que la fotografía, que no sé qué, que el proceso, que el envío, que... Claro. O sea, hacíamos todo, ¿no? Entonces Así era es. como... de hecho, eso te queda en la De mente para que experiencia. puedas Claro. después, posteriormente, abordar otros proyectos, ¿no? De otro Más calibre, grande, más grandes. pero ya tienes todo eso. Exacto. Pero siempre hay algo nuevo que aprender. Todo, Eso siempre. nunca acaba. Hasta ahorita. Eso es algo, creo, y va a eso es algo pasar. que me gusta, ¿no? Ajá. A mí también, me encanta. Que nunca dejas de aprender, No, ¿no? nunca, y nunca. no solo de las cosas buenas, ¿sabes? Sino también de las malas, Sí. ¿no? O sea, y eso es lo que les comparto también a mis alumnos cuando estoy haciendo docencia, es que no se queden con lo que está en la clase, porque es tal cual el sílabo que sigues, ¿no? Tienes que ir por más, ¿no? Inclusive yo a veces también salgo un poquito del sílabo, disculpen, y trato de darles un poquito más porque sé que les va a hacer falta en un mundo tan competitivo como el de ahora, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso también empecé como tú, hice un mobiliario prototipo y estaba en pandemia, o sea, lo bueno es que tenía mi taller como que a 2 cuadras de mi casa Ah, súper bien. y tenía mi carpintero a otras 3 cuadras por allá, entonces era salir barrio. en pandemia, sí, o sea, Sueño, salir en sueño pandemia, total, entonces... Eso no sucede en la vida real. Solo Nicole. Fue de suerte, Tenía eso fue todo, suerte. sí, te juro. Tenía mi taller a 3 cuadras y al carpintero a otras 3 cuadras, pero igual salir en la madrugada para ir a revisar lo que el carpintero estaba avanzando era toda una película de acción. Entonces, inclusive me acuerdo que no podíamos tener un camión para poder llevar, yo quería el mueble y poder tenerlo en mi casa y poder hacerle las fotos, o sea, las fotos y tenerlo ahí. Claro. Entonces era como que tuvimos que tener un carrito de ropa vejero, hacer todo un show, ¿no? Para poder tenerlo junto con mi papá, porque nosotros dos trabajamos en mi equipo. Bueno, mi papá es el jefe de proyectos y los dos subiendo el mueble con otra persona así en la madrugada sin que nadie nos vea. Y a este mueble le hice 1.000.000 de fotos, 1.000.000 de videos. Entonces, mi primer lanzamiento como independiente no fue como un espacio en sí, sino fue un mueble prototipo, al igual que tú, igualito mueble prototipo. Y de ahí la clienta, cuando íbamos a instalar el mueble, cuando ya se podía como que algunos sectores trabajar, Claro. igual nos íbamos con el mameluco y todo, y ahí las clientas me decían, ¿solamente haces muebles o también haces diseño del espacio? Entonces ahí les comentaba, no, yo me dedico al rubro de arquitectura interior y también diseño. Ah, ya, perfecto. Entonces de un mueble
pasaba ya a diseñar un espacio completo y Claro. así sucesivamente. Pero fue como que tu gancho a Totalmente. Este... Y ahí fue donde conocí las redes sociales, porque no tenía en absoluto el tema de redes sociales, que sí ayuda bastante. Sí. Es importante hoy en Sí. día, en realidad. Cuesta, pero sí, súper importante. Sí, es Ahí demandante. ahí vamos. Sí. Sobre todo Fer y yo. Sí, yo siento a veces que Pero ahí le están dando, que ¿ah? si tú te duermes un ratito, ya estás como que a 10 metros de lo que ya están haciendo, ¿no? Y a veces es un poco difícil de seguir. Sí. Pero bueno, en mi caso es porque yo veo como 10 cosas al día y las redes sociales para mí es como la onceava. Entonces es o a veces la veo o a veces no la veo, ¿no? Pero ya las chicas me han dicho y me han enseñado que sí, pues tengo que darle más movimiento porque finalmente es una ventana hacia el público, ¿no? Y más Entonces, cuando eres independiente. exacto, Sí. ¿no? Sí, Exacto. total. Entonces, Es que también no sabes en qué momento o con quién va a ver el contenido que tú estás haciendo Sí. y cómo va a impactar en esa persona, ¿no? O sea, es Exactamente. como muy... que hay parte de seguridad también ahí, ¿no? Como, pucha, si lo saco, le gustará a alguien, ¿no? Obviamente, Ajá. pues, ¿no? Ya esos detractores van a estar ahí siempre. Claro, pero eso es lo que Sí. te va a tomar tiempo tal vez digerirlo, pero con el paso del mismo tiempo, o sea, ya te vas a dar cuenta que te va a dar un poco igual a veces, ¿no? Porque, dale. Y tienes que hacerlo, tienes que aventarte a hacerlo, porque de esa forma no vas a saber si realmente va a funcionar o no. Sí. O sea, no hay una bolita de cristal, por así decirlo, para que pueda hacerte ver el futuro y realmente decir, sí, este negocio es viable o no va a ser viable, ¿no? Entonces, la idea es arriesgarse. O sea, Claro. sé que va a dar miedo, pero yo he sido una de las personas que el miedo lo he tenido muy, muy latente en su vida. Pero llega un punto en el que tienes que abrazar ese miedo y hacerlo. Sí. No hay de otra. No, quizás ponerlo aparte, el miedo no va a funcionar, pero aún así con miedo hacerlo. Y eso es lo que me ha funcionado en Sí. todo este tiempo y para poder estar en un Y creo que el miedo, si lo tomamos en la parte buena, es lo que te impulsa a tener lo que quieres, ¿no? Lo que estás manifestando. O sea, Sí. si no tuviéramos miedo, nos quedaríamos como que conformes con todo. Entonces, pero al final el miedo de no quedarte conforme con lo que tienes es lo que te hace preguntarte qué más puedo hacer. Porque independientemente, creo que Fer, tú tienes tu marca de muebles también Sí. aparte. Entonces, es como que no solo te quedas haciendo el rubro de arquitectura, sino vas como que abriendo. Creo que Evolucionando un varios poco. arquitectos hacen eso, Es pues que, no claro, aparte de su estudio. Claro, porque no puedes depender de solo ingreso, ¿no? Es que ya es muy variable, ¿no? Sí. Entonces no es una cuota fija que vas a tener mes a mes. Aparte que un proyecto puede durar 2 meses, un mes, Sí. entonces tu cobro lo vas a recibir en Sí, ese tiempo. exacto. Y algo que quería agregar un poco a lo que comentaba Ivana sobre el lanzarse y todo, es que también piensen en una estrategia. O sea, a veces es un poco complicado y no nos educan para esto, ¿no? Pero la estrategia lo que les va a otorgar a ustedes es también una visión más clara, ¿no? Es un panorama en el cual tú vas a poder ver desde el punto A hasta el punto B todos los pasos a seguir y cómo debes hacerlos. Porque a veces pasa que tú quieres hacer algo, te lanzas y estás en el camino y dices, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y en ese ahora qué ya perdiste 1, 2, 3 días, una semana y ya no haces nada más. En cambio, cuando tienes una estrategia, puedes saber qué vas a hacer al día siguiente, de acá a una semana, de acá a un mes, porque ya lo estás planificando así, ¿no? Y obviamente eso a ti también te va a ayudar a ser, como lo que había dicho al inicio, organizado y también no va a depender tanto de decisiones que tal vez te vayan a tomar mucho tiempo, ¿no? Porque ese tema de decisiones también es muy tedioso cuando eres independiente, no sabes qué vas a lograr, Sí. ¿no? Entonces sí, es bueno que eso lo tengas claro. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este primer capítulo. Hemos abordado prácticamente el inicio de nuestra independencia, Sí. así que estén atentos porque tanto de estos temas y muchos más que vamos a abarcar sobre el rubro del diseño va a estar demasiado interesante y probablemente tengamos algunos invitados próximamente. Así que muchas Vamos a gracias ver. por escucharnos, De todas chicos. maneras. Gracias, chicos. Nos Gracias. vemos. Ah.